¿Qué onda, halcones? Te saluda tu amigo Eddie Pedraza en un episodio de Panteras en Itla. Gracias por impulsar que estas voces lleguen más lejos. ITLA, Instituto Tecnológico Latinoamericano. AP, Safety, patrocinador oficial. Coach motivacional Lick Christopher Ibarra. Psico- Psicóloga Stephanie Ibarra. Combate urbano. Teo Temazcal. As- es Asipe, ¿va? Asipe. Tis Bisutería. Salón Victory. Y bueno, continuamos con un invitado más en este episodio. La verdad es de que hoy en Panteras al Aire estamos de manteles largos, ¿no? Ya tuvimos la presencia de dos invitados y ahorita continuamos con otro más. Ahora tenemos el honor de recibir a una figura con una historia profundamente llegada al fútbol hidalguense y mexicano. Nos acompaña el ingeniero Efrén Rico Plasencia, exjugador profesional del Club Pachuca de 1965 a 1978. Así es. Egresado del entonces Instituto Tecnológico Regional de Pachuca, generación 20. Cuenta con diplomado en entrenamiento deportivo por el Instituto Tecnológico de Monterrey y suma nada más y nada menos que 62 años de experiencia en el fútbol amateur profesional. Aunque se retiró como árbitro profesional hace 9 años, sigue compartiendo este gran gusto por el fútbol. Mucho gusto. Bienvenido, en verdad. Muchas gracias por acompañarnos el Gracias día de hoy. por invitarme. No, cuéntenos, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, contento y gozoso de compartir mis experiencias. Claro, claro. Bueno, la verdad es de que es una persona con una gran trayectoria dentro del deporte. Cuéntenos un poquito de cómo es de que empieza esta gran trayectoria. Empecemos desde cero. Cuéntenos. Pues empecé a jugar fútbol desde muy pequeño y alguna vez un entrenador del equipo Pachuca me vio patear la pelota, me vio dominando y me dijo que si yo tenía interés En en ir a el... entrenar con él. Ok. Y le dije que sí, era muy amigo de un maestro mecánico que también fue entrenador del Club Pachuca, el maestro Nicolás Ríos. Y en ese momento pues conocí al entrenador, Evelio Alpizar, un costarricense, y yo nunca me imaginé quién era. Ok. Me presenté donde me citó y me citó en el Revolución y veo llegar puros gigantes, puros monstruos. Ok. Y yo pues llevaba nada más así envuelto mi ropa de entrenamiento y me dijo el entrenador, pásale. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que pues vi puros jugadores hechos. Había morenos, había güeros, había muy fuertes, sumamente fuertes. Y yo me quedé impresionado. De ahí empecé, Ahí por ese empieza toda gusto. esa gran trayectoria, más allá de Así un es. gusto, una vida, ¿no? Una vida. ¿Qué recuerda de sus primeros años como jugador? Cuéntenos. No, pues cuando debuto en la reserva profesional con el equipo de Pachuca, es una experiencia muy hermosa porque jugar del equipo estelar, jugar en el Estadio Revolución fue maravilloso porque la gente ya empezaba a entrar al estadio y en el segundo tiempo yo pues ya estaba lleno el Revolución para ver jugar al equipo de segunda, me tocó todavía el equipo de segunda, y lo bonito es que la gente empezó a gritarnos, los papás, los amigos, y es una experiencia muy bonita. El debutar en un estadio con gente, ahí se rompe el pánico escénico. Claro, pues, me imagino el nervio que ha de haber existido. No, mucho, mucho, Sí, mucho. sí, sí, bastante. Pero aparte el gusto, ¿no? El de decir, wow, estoy a punto de salir, estoy a punto de hacer algo, de jugar al fútbol como que quizás no lo pensaba, ¿no? Porque me dice, el fútbol llegó de la nada a usted. Sí, de la nada, y sí, realmente el ponerse aquel jersey del Club Pachuca era la ropa que utilizábamos en el Interescuadras. Ellos también la lavaban y la utilizábamos para partidos, primero amistosos, después oficiales, Ok. en la reserva profesional. Era bonito,
Inclusive me quedé con una playera de esas. Wow, no, sí, creo que son tesoros que son para toda la vida y que yo creo que va. No, 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 se cuidan a capa y espada, Ah, dirán no, por es ahí. una Sí, reliquia. sí, sí, sí. ¿Cómo era el fútbol en Hidalgo cuando usted comenzó a practicarlo? Cuéntenos un poquito de ello. Pues no tenía el auge que tiene ahorita, pero Sí. sí Pachuca era uno de los equipos que más peleaba en la segunda división profesional y era protagonista porque sí, siempre tuvo entrenadores muy buenos Sí, sí, sí. y y era donde estaba Cruz Azul, estaba Puebla, estaba Zacatepec, estaba Tampico, estaba Poza Rica, Zacatepec, Pachuca, Cuautla, estaba La Piedad. Eran equipos, pero como Sí, sí, era sí. libre esa categoría, era libre, entonces pues, había grandes, había jugadores que jugaron en primera división y después se venían a los equipos de segunda. Y Pachuca era uno de los protagonistas que siempre tuvo muy buenos jugadores. Wow. Y de ellos aprendí. Sí, me imagino, ¿no? Para usted, ¿qué significó vestir esa camiseta, el jersey de Pachuca? ¿Qué significó para usted la primera vez que se lo puso, que se lo presentaron, que le dijeron, aquí está tu uniforme? ¿Qué hubo dentro de usted? No, no podía ni dormir. Cuando me citaron para jugar el primer partido de reserva profesional, dieron mi nombre y al entrar al vestidor veo el número que me correspondía, con mi playera, con mi short, con mis calcetas. Obviamente yo llevaba mis zapatos aparte, no utilizábamos la famosa espinillera que Ok. ahora se usa. Y no pude dormir, ya, imagínate en el momento que agarro mi uniforme, no, pues estaba gozoso, pero Sí, sí. gozoso. Me vestí, ya tenía ganas de salir al partido, pero son los nervios naturales de todo jugador. ¿Qué momento recuerda, aparte de su debut, de sus primeros días? ¿Qué momento fue el que dice, wow, marcó un gran cambio o una gran experiencia dentro de mi vida y dentro de, pues, del Club Pachuca, ¿no? ¿Qué momento nos podría contar? El apoyo del equipo, de los jugadores del equipo grande, para mí fue importante porque, aparte de que ellos son los que me pusieron el apodo del Manita, Ok. me daban un apoyo, pero enorme, enorme. Y son los que me gritaban cuando ellos llegaban, me gritaban, me orientaban. Obviamente el entrenador es el que me guiaba, ¿no? Pero los jugadores del equipo grande, para mí es una motivación enorme que ellos se hayan fijado en tu servidor para que yo destacara. Y yo me sentía a gusto, ¿eh? Yo me sentía a Ok, gusto. Y jugaba libre. ok. Entonces eso es una de las motivaciones más grandes. Ok, ok. ¿Cómo era el ambiente del fútbol profesional en ese entonces a hoy en día? ¿Qué diferencia ha notado usted? El jugador de antes era más responsable, era más entregado, no se cuidaba como hoy se cuidan. De eso yo les aprendí a ellos, eso. Sí hay una diferencia. El ambiente dentro del vestidor y dentro de la cancha, para mí sigue siendo igual. Las bromas, el poner apodos, el cotorrear con el entrenador, el cotorrear con los periodistas, hacer bromas, es clásico en el fútbol Sí. profesional. Es clásico. Sí, 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 me imagino, ¿no? Creo que más que nada de estar donde están parados quizás es el sueño, ¿no? El sueño de varios. Claro, Sí, claro. sí, sí. ¿Qué enseñanza le dejó el paso por el fútbol? Cuéntenos un poquito de ello. Pues lo fui aprendiendo y a mis 17 años también tuve la oportunidad de ser entrenador Ujú, en el fútbol amateur en una escuela particular. ujú. Y me fue bien, porque todo lo que yo aprendía ahí con el equipo de fútbol profesional, lo iba y lo impartía con los niños, y los niños me entendieron. Wow. Y era así como me exigía a veces mi entrenador, yo les exigía a ellos, y mis gritos hacían que los niños entendieran y aprendieran. Y para mí fue bonito porque jugando fútbol y debuto como entrenador en una categoría infantil y quedo campeón invicto. Ok. Entonces me gustó ahí. Sí, 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 eso es bastante conmovedor, pero
¿Cómo logra combinar? Porque igual hablábamos de que es egresado del Tecnológico Regional de Pachuca, ¿no? En ese entonces, llamado así. ¿Cómo logra combinar los estudios de la ingeniería con el deporte? De antemano, yo siempre les prometí a mis papás que yo no podía dejar de estudiar porque yo tenía que pensar en mi futuro. Claro. Entonces, tuve que compaginar lo que era el fútbol con el estudio, porque sí Claro. se puede, hay tiempo. Entonces, estudiaba, jugaba y entrenaba. Ok, Pero el entrenar a los niños no, vamos, no me ameritaba ganar algún dinero, no, lo hacía también por gusto, porque dentro de esos niños, había 3 que eran mis vecinos y yo por ellos entré a dirigir. Pero sí, en realidad se aprende tanto como maestro, se entiende como jugador y también en la vida vamos aprendiendo situaciones muy hermosas como la que pasé en esas etapas. ok, ok. ¿Qué importancia tiene la preparación académica para los deportistas que usted considere, ¿no? Hoy en día creo que a como estamos como sociedad o como juventud, o nos enfocamos en una cosa o nos enfocamos en otra cosa, pero para usted, cuéntenos, ¿no? ¿Qué consejo nos podría dar sobre qué importancia le daría la preparación académica dentro de todo deportista? Para mí la preparación académica es muy importante porque la vida del futbolista es corta y la vida académica es para toda la vida. Entonces yo fui enfocando y fui cuidando mi futuro. Yo tenía ganas, si no llegaba a la selección mexicana o no llegaba a jugar como titular, porque tuve la oportunidad de que me tocó el ascenso en Sí. 1971, vivir esa etapa. Entonces yo decía, si no juego como titular y no gano lo que quisiera yo ganar, no tiene caso que yo deje la escuela. Ok. Entonces seguí estudiando, seguí estudiando. Cuando yo sentí que no era titular, cuando yo sentí que no iba a llegar a la selección mexicana, mejor opté por terminar la carrera de ingeniería. Ok, ok. Bueno, y ahorita tocó un tema muy, muy padre o muy conmovedor. Para usted, ¿cómo sintió el ascenso? ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue? Pues imagínate que el entrenador, en ese entonces le decíamos el Chueco, Ernesto Candia, le decíamos el Chueco Candia, que en paz descanse, este, tra- hizo un trabucazo de equipo, trajo muy buenos jugadores y, y él logró el ascenso y él nos tomó a nosotros como parte de ese equipo que logró el ascenso y lo festejamos como si hubiéramos jugado en ese partido contra Ok. Ciudad Victoria. Más adelante él queda como entrenador de la primera y nos siguió tomando en cuenta, que era lo más bonito. Convivir con jugadores de primera división Sí, sí, que sí. empezaron a llegar. Wow. No, 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 era Era algo muy... otro mundo, sí. Sí, sí, me imagino, me imagino. ¿Y cómo es de, bueno, ya nos platicaba, ¿no? De lo que literal el entrenador le pedía en el entrenamiento, usted iba después y así era lo que le pedía a A a los los niños. niños. Sí. ¿Cómo es de que empieza ese paso de jugador a entrenador más allá ya en el fútbol amateur que nos cuenta? Lo que me motivó después de haber logrado ese campeonato, resulta que la escuela ya no hizo uno, sino hizo 2. Claro. Y lo que yo aprendía, lo que yo seguía, porque también utilizaba yo mucho la psicología infantil, porque los niños, como eran niños muy bien económicamente, Ujú. este, ah, yo sé que a algunos papás no les gusta que le griten a sus hijos, y sobre todo de familias que son solventes. No, ellos me dejaron y, y eso yo lo impartía. Wow. Entonces, ya no gané un campeonato, me gané 2. Sí. Después ya no gané 2 y gané 3. Y fue creciendo esta situación y obviamente me gustó esa rama de ser maestro deportivo Ok. y sobre todo inculcarles a los niños, lo decía hace rato el compañero que se retiró, el darles esa imagen a los niños, que es un estudiante, es jugador y que tenemos buenas calificaciones, yo los inculcaba a los niños porque yo no metía a llevaba calificaciones bajas. Ok, eso de lo que nos habla, eso es algo muy conmovedor y algo que pues sí, ¿no? ¿Cómo es la diferencia entre formar jugadores y formar personas? Algo que tocó ese tema hace un momento. Dentro de mi etapa como entrenador, yo era muy exigente, no les permitía que fueran mal hablados,
no les permitía que fumaran o no les permitía que tomaran o que... Tuve hasta chamacos de 15, 16 años, y eso fue para mí un parteaguas, el formar gente de bien, porque siempre fue mi objetivo formar gente de bien. Aparte del deporte, entiendo que son seres humanos, y son niños y son jóvenes, y no había que coartarles algunas cosas. Pero ellos vieron en tu servidor, como yo no fumaba, no tomaba, y yo los defendía, y yo los apoyaba, entonces eso logré tener en uno 100% como entrenador, un 80%, 85%, gente de bien, gente con títulos y son buenos padres de familia. Wow. Entonces, más allá de una característica deportiva, buscaba el formar una persona de bien, ¿no? El formar una persona disciplinada Así es. con la realidad, ¿no? Con Muy una responsable, muy sí. responsabilidad. ¿Qué buscaba, aparte de todo ello, desarrollar dentro del futbolista? O sea, de buenos valores, o aparte de buenas, quizás, técnicas deportivas, todo ello. ¿Había algo más que buscaba usted? Su capacidad que en aquel entonces el niño y joven tenían, y yo los impulsaba a que ellos los sacaran, ellos Sí. se despejaran de algunos complejos, porque siempre mi lema fue que si yo pude con una mano, ellos con las dos la pueden hacer mejor. Entonces, ellos en tu servidor vieron un ejemplo de que ellos veían que yo estudiaba, que jugaba, algunas veces tuve la oportunidad de salir 2 o 3 ocasiones en la tele, y ahora los chicos ya grandes hoy en día, ellos lo veían. Entonces, como veían que yo no tomaba, no fumaba, y siempre llegaba yo temprano, Ujú. entonces eso fue parte fundamental, que fueron responsables, fueron puntuales, adquirieron valores, que ahora les llamamos así, adquirieron valores naturales y de familia. Wow, en verdad. Eso habla muy bien de usted, la verdad, de la magnífica persona, porque más allá, fuera de un buen deportista, una buena persona, ¿no? El buscar generar buenos valores dentro de las personas que pues entrenaba, ¿no? Dentro de las personas que pues usted fue un ejemplo, no solo para una, yo creo que para muchas, todas las personas que Así es. llegaron a conocerlo en su trayectoria sobre el fútbol actual. Desde su experiencia, ¿cómo ha evolucionado el fútbol mexicano? ¿Cómo considera que ha sido un cambio? No, enorme. Sí, hoy el futbolista no nomás practica lo que es el balón, hoy trabaja fuerza, trabaja potencia, trabaja muchas cosas. Y hoy en día el jugador sabe que se debe al fútbol, sabe que se debe al público y sabe que se debe al sueldo que él tiene. Sí, sí, sí. Pero sí ha cambiado, vamos a hablar del 70 para acá, enorme, enorme. México tiene muy buenos jugadores. Desafortunadamente los equipos se convirtieron en empresas deportivas y ahí está el tema. Sí, claro, como dice, creo que en México hay bastantes jugadores con unas grandes habilidades que pues debería... ¿Qué aspectos considera usted que se deberían de tomar en cuenta en fuerzas básicas, en los centros de formación, ¿no? Justamente para, más allá de que hoy el fútbol se hizo, como dijo, una empresa deportiva, ¿qué aspectos cree que puedan? Primero deben de tomar en cuenta las ganas del niño y del joven, Ujú. los talentos que ellos traen, que nada más es cuestión de tenerles paciencia para poderlos trabajar Sí. y que no pierdan en ese momento, que los entrenadores no se desesperen y que les den su tiempo a los niños, a los jóvenes, de explotar lo que ellos traen. Esas ganas, yo sé que sí los pueden ser explotados para que tengamos futbolistas profesionales y de alto rendimiento en Pachuca Pachuca, ¿qué y en cree México. que formaría una diferencia en ellos? O sea, dentro de fuerzas básicas, de los centros de formación, ¿qué cree que les deberían de exigir, ¿no? Más allá de algo deportivo, ¿no? Un enfoque más allá. Ese tema tiene algún paréntesis. Ujú. ¿Por qué? Porque el jugador local lo tiene todo en casa. Tiene amigos, tiene fiestas, tiene visitas, tiene papá y mamá.
Entonces, como lo tiene todo, no se esfuerza para lograr ese objetivo. Okay. En cambio, los que vienen de fuera, como dejan casa, dejan hermanos, dejan papá, mamá, vienen enfocados a crecer. Entonces, eso los conlleva a lograr sus objetivos, a diferencia del equipo, de los jugadores locales. ¿Qué consejo le daría hoy a los jóvenes que sueñan con llegar a jugar profesionalmente? ¿Qué consejo, en base a su experiencia, nos podría compartir el día de hoy? Que sean disciplinados, que sean leales a su esfuerzo, leales al esfuerzo económico de sus papás, el apoyo de sus papás, y sobre todo leales a la oportunidad que están logrando ellos. Si ellos no se cuidan, si ellos no hacen eso, no van a lograr su cometido. Ok. ¿Qué es lo que hoy en día usted busca como entrenador de infantiles en ellos? El gusto por divertirse, el gusto por aprender y el gusto por trascender, porque hay niños que sí lo están logrando. Ok, yo creo que eso es lo importante dentro de toda pasión, ¿no? Así La es. diversión. La diversión. Buscar la diversión y buscarla como, ahora sí que en algún punto la Y que sea feliz jugando. Sí, la felicidad. Eso es, creo que lo primordial de toda pasión y es lo que hace ser mejor en todo lo que nos gusta, considero yo, Así ¿no? es. Sí. Y bueno, ya para despedirnos, ¿algún mensaje que nos quiera dejar? ¿Algún mensaje que le quiera dar a nuestra audiencia? Pues que el ITLA es una de las instituciones educativas que, aparte de formar gente de bien, gente con profesión, tienen un bagaje de gente que puede jugar fútbol. Yo tuve la oportunidad de venir a jugar acá, de enfrentarme con algunos equipos que traía Chema, y yo siento que sí, yo tuve la oportunidad de conocer al dueño del ITLA y también fue deportista. Oh. Él también lo conocí joven y él me conoció también joven. Fuimos buenos amigos. Yo siento que el ITLA puede tener, tanto en lo deportivo, un tema destacado como lo es en la educación formativa. Ok, no, pues muchas gracias por su presencia, en verdad, muchas gracias por toda esta experiencia y qué gusto tenerlo aquí con nosotros, en verdad, un honor, ¿no? Gracias. Un honor tenerlo con nosotros, un gran deportista, una gran trayectoria dentro del fútbol. Y wow, en verdad, al menos personalmente le digo gracias por acompañarnos. Y ya no te presumí, soy entrenador profesional. Sí. Logré un ascenso, 4 campeonatos en segunda división. Okay. Soy el único entrenador en México que ha logrado 26 años consecutivos en un solo equipo. Wow. Y la federación me hizo mi reconocimiento por ese logro. Wow, en verdad, qué honor y qué gusto saber eso. ¿Qué equipo es el que...? Es la contra, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Oh, Las Garzas. Ok, no, pues aún así la trayectoria es lo que cuenta y en verdad qué honor tenerlo y qué honor saber que pues tenemos aquí a un gran entrenador profesional. Gracias, un amigo tuyo. En verdad, gracias. En verdad que la ITLA siempre tendrá las puertas abiertas para usted y en verdad esperamos tenerlo de regreso con nosotros, no sé, en algún día, en alguna actividad que podamos organizar, ¿no? Claro. Deportiva. Me va a dar mucho gusto venir con ustedes. En verdad, aquí lo vamos a esperar. Muchas gracias. Te agradezco mucho tu atención y tu invitación. Muchísimas gracias, ingeniero.